La educación y el sentido de la vida. Jiddu Krishnamurti. Cuando se viaja alrededor del mundo, se observa hasta qué grado extraordinario la naturaleza humana es la misma, ya sea en India o en América o en Europa o Australia. Puede corroborarse este hecho especialmente en los colegios y universidades. Estamos produciendo como por molde un tipo de ser humano cuyo principal interés es la vida, es encontrar seguridad, llegar a ser un personaje importante o meramente divertirse con la mínima reflexión posible. La educación convencional hace sumamente difícil el pensamiento independiente. La conformidad conduce a la mediocridad. Ser diferente del grupo o resistir el ambiente no es fácil y a menudo es peligroso. Mientras rindamos culto al éxito, la urgencia de alcanzar el éxito en la vida, que es la recompensa que esperamos por nuestro trabajo, ya sea en lo material o en la llamada esfera espiritual, la búsqueda de seguridad interna o externa, el deseo de conformidad, todo este proceso ahoga el descontento, pone fin a la espontaneidad y engendra el temor, y el temor obstruye la inteligente comprensión de la vida. A medida que se envejece, la mente se embota y se insensibiliza el corazón. En la búsqueda de bienestar y comodidad, generalmente nos refugiamos en un rincón de la vida donde encontramos un mínimo de conflictos y entonces tenemos miedo de salir de ese refugio. Este temor a la vida, este temor a la lucha y a las nuevas experiencias matan en nosotros el espíritu de aventura. Toda la educación que hemos recibido nos hace temer el ser diferentes a los demás o el pensar que de distinta manera a la norma establecida por la sociedad que aparentemente respeta la autoridad y la tradición. Afortunadamente hay unos pocos que son sinceros, que están deseosos de examinar los problemas humanos sin prejuicios de ninguna clase, pero en la gran mayoría de nosotros no existe el espíritu de la conformidad ni el de la rebeldía. Cuando sin actitud de comprensión cedemos a las circunstancias del ambiente, el espíritu de rebeldía que pudiéramos haber tenido desaparece y nuestras responsabilidades pronto le ponen fin. La rebeldía es de dos clases: la violenta, que es una mera reacción sin entendimiento contra el orden establecido, y la rebeldía profundamente psicológica de la inteligencia. Hay muchos que se rebelan contra la ortodoxia establecida solo para caer en otras ortodoxias, en otras ilusiones y en ocultas indulgencias para sí mismos. Lo que generalmente sucede es que nos separamos de un grupo o de un círculo de ideales y nos identificamos con otros grupos u otros ideales, creando así una nueva norma de pensamiento contra la cual no tendremos que rebelarnos más adelante. La reacción solo produce oposición y la reforma necesita reformas ulteriores. Pero hay una rebeldía inteligente que no es reacción y que viene del conocimiento propio, como consecuencia de la comprensión de nuestros pensamientos y sentimientos. Es sólo cuando nos enfrentamos con la experiencia tal
como se presenta sin evitar perturbaciones que mantenemos alerta nuestra inteligencia. Y la inteligencia sumamente alerta es intuición, que es la única verdadera guía de la vida. Ahora bien, ¿qué significa la vida? ¿Para qué vivimos y luchamos? Si nos educamos simplemente para lograr honores o alcanzar una buena posición o ser más eficientes, poder dominar a los demás, entonces nuestras vidas estarán vacías y carecerán de profundidad. Si solo nos educamos para ser científicos, eruditos, aferrados a los libros o especialistas apasionados por el conocimiento, entonces estaremos contribuyendo a la destrucción y a la miseria del mundo. Aunque existe una más alta y más noble significación de la vida, ¿qué valor tiene la educación si no la descubrimos jamás? Podemos ser muy instruidos, pero si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultarán incompletas, contradictorias y atormentadas por innumerables temores, y mientras la educación no cultive una visión integral de la vida, tiene muy poca significación. En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto cuando aprendamos una profesión o una técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula para que se ajuste a un molde y por tanto le impide comprensión de sí mismo como un proceso total. Intentar resolver los muchos problemas de la vida en sus respectivos niveles, separados como están en varias categorías, indica una completa falta de comprensión. El individuo se compone de diferentes entidades, pero el acentuar estas diferencias y el estimular el desarrollo de un tipo definido lleva a muchas complejidades y contradicciones. La educación debe efectuar la integración de unas de estas entidades separadas, porque sin integración la vida se convierte en una serie de conflictos y sufrimientos. ¿De qué vale que nos hagamos abogados si perpetuamos los pleitos? ¿De qué vale el conocimiento si continuamos en la confusión? ¿De qué valen las habilidades técnicas e industriales si las usamos para destruirnos? ¿Cuál es el valor de la existencia si nos ha de llevar a la violencia y a la completa desdicha? Aunque tengamos dinero o podamos ganarlo, aunque disfrutemos de nuestros placeres y tengamos nuestras organizaciones religiosas, estamos en conflicto con nosotros mismos. Debemos establecer la diferencia entre lo personal y lo individual. Lo personal es accidental, y entiendo por accidental las circunstancias de nacimiento, el ambiente en que nos hemos criado, con su nacionalismo, sus supersticiones, sus diferencias de clase y sus prejuicios. Lo personal o accidental es solo momentáneo, aunque ese momento dure toda la vida. Y como los actuales sistemas educativos están basados en lo personal, accidental o momentáneo, tienen como resultado la perversión del pensamiento y la inculcación de temores para la propia defensa. Todos nosotros hemos sido adiestrados por la educación y el ambiente para buscar el medro personal y la seguridad, y para luchar en beneficio propio, aunque lo disimulemos con eufemismos. Hemos sido educados para las varias profesiones dentro de un sistema basado en la explotación y el miedo adquisitivo.
Tal adiestramiento tiene inevitablemente que traer confusión y miseria para nosotros y para el mundo, porque crea en cada individuo barreras psicológicas que lo separan y lo mantiene aislado de los demás. La educación no es meramente asunto de adiestrar la mente. La instrucción contribuye a la eficiencia, pero no produce integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado y no está en condiciones de descubrir lo nuevo. Es por eso que para averiguar en qué consiste la verdadera educación, tenemos que examinar la total significación de la vida. Para la mayor parte de nosotros, el significado de la vida como un todo no es de primordial importancia, y nuestra educación subraya los valores secundarios, haciéndonos simple conocedores de alguna rama del saber. Aunque el saber y la eficiencia son necesarios, el recalcarlos demasiado solo nos lleva al conflicto y a la confusión. Hay una eficiencia inspirada por el amor que va mucho más lejos y es mucho más grande que la eficacia inspirada por la ambición, y sin amor, que es lo que nos da una comprensión integral de la vida, la eficacia solo engendra crueldad. ¿No es esto lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo? Nuestra educación actual está acoplada a la industrialización y a la guerra, siendo su fin principal desarrollar la eficiencia, y nosotros nos encontramos atrapados en esta maquinaria de competencia despiadada y mutua destrucción. Si la educación nos ha de llevar a la guerra, si nos enseña a destruir o ser destruidos, ¿no ha fracasado totalmente? Para lograr la verdadera educación debemos evidentemente comprender el significado de la vida integral, y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar con rectitud y fidelidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a una norma, repite frases y piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de un modo abstracto y teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos, y estos es conjuntamente el principio y el fin de la educación. La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar datos, sino ver la significación de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos autoritarios. La función de la educación es crear seres humanos integrados y por lo tanto inteligentes. Podemos adquirir títulos y ser eficientes en el aspecto mecánico sin ser inteligentes. La inteligencia no es mera información, no se deriva de los libros, ni consiste en la capacidad de reaccionar hábilmente en defensa propia o de hacer afirmaciones agresivas. Uno que no haya estudiado puede ser más inteligente que un erudito. Medimos la inteligencia en términos de título y exámenes, y hemos desarrollado mentes astutas que esquivan los vitales problemas humanos.
Inteligencia es la capacidad para percibir lo esencial, lo que es, y educación es el proceso de despertar esta capacidad en nosotros mismos y en los demás. La educación debe ayudarnos a descubrir valores permanentes para que no nos conformemos meramente con fórmulas y lemas. La educación nos debe ayudar a demoler las barreras sociales y nacionales en lugar de reforzarlas, porque éstas crean antagonismos entre los hombres. Desgraciadamente, el actual sistema de educación nos torna en seres serviles, mecánicos y profundamente irreflexivos. Aunque nos despierta el intelecto interiormente, nos deja incompletos, ridículos, incapaces de crear. Sin una comprensión integral de la vida, nuestros problemas individuales y colectivos crecen y se agudizan en todos los sentidos. El objetivo de la educación no es solo producir simples eruditos, técnicos y buscadores de empleos, sino hombres y mujeres integradas, libres de temor, porque solo entre tales seres humanos puede haber paz duradera. Es en la comprensión de nosotros mismos que el temor se desvanece. Si el individuo ha de luchar con la vida de momento a momento, si ha de hacer frente a sus complejidades, a sus miserias y repentinas exigencias, tiene que ser infinitamente flexible y por lo tanto estar libre de teorías y normas determinadas de pensamiento. La educación no debe estimular al individuo que se ajuste a la sociedad ni a que se manifieste en armonía negativa con ella, sino que debe ayudarlo a descubrir los verdaderos valores que surgen como resultado de la investigación desapasionada y de la comprensión de sí mismo. Cuando no hay conocimiento propio, la autoexpresión se convierte en autoafirmación, con todos sus conflictos ambiciosos y agresivos. La educación debe despertar en el individuo la capacidad para comprenderse a sí mismo y no simplemente entregarse a la complacencia de la autoexpresión. ¿De qué sirve el instruirse si el proceso de vivir nos estamos destruyendo ante la serie de guerras devastadoras que hemos sufrido unas tras otras? Tenemos que llegar a la conclusión obvia de que hay algo radicalmente erróneo en la educación de nuestros niños. Creo que la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de ello, pero no sabemos cómo afrontar el problema. Los sistemas educativos o políticos no cambian misteriosamente, se transforman cuando nosotros cambiamos fundamentalmente. El individuo es de primordial importancia, no es el sistema. Y mientras el individuo no comprenda el proceso total de su propia existencia, no hay sistema, sea de derecha o de izquierda, que pueda traer orden y paz al mundo. La verdadera clase de educación. El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo, y el hombre instruido es ignorante cuando pone toda su confianza en los libros, en el conocimiento y en la autoridad externa para derivar de ellos la comprensión. La comprensión solo viene mediante el propio conocimiento, que es darnos cuenta de nuestro proceso psicológico total. La educación, pues, en su verdadero sentido, es la comprensión de uno mismo, porque dentro de cada
La educación, pues, en su verdadero sentido, es la comprensión de uno mismo, porque dentro de cada uno de nosotros es donde se concentra la totalidad de la existencia. Lo que ahora llamamos educación es la acumulación de datos y conocimientos por medio de los libros, cosa factible a cualquiera que pueda leer. Una educación así ofrece una forma sutil de escaparnos de nosotros mismos y, como toda huida, inevitablemente aumenta nuestra desdicha. El conflicto y la confusión resultan de nuestra relación errónea con todo lo que nos rodea, gente, cosas, ideas, y hasta que no entendamos bien esa relación y la alteremos, la mera instrucción, la adquisición de datos y habilidades nos conducirán inevitablemente al caos envolvente y la destrucción. Según está ahora organizada la sociedad, enviamos a nuestros hijos a la escuela para aprender alguna técnica con la cual puedan finalmente ganarse la vida. Queremos hacer de nuestros hijos, ante todo, especialistas, esperando así darles estabilidad económica segura. Pero, ¿acaso puede la técnica capacitarnos para conocernos a nosotros mismos? Si bien es necesario a todas luces saber leer y escribir y aprender ingeniería o cualquier otra profesión, ¿nos dará la técnica capacidad para comprender la vida? Indudablemente, la técnica es secundaria, y si la técnica es lo único que buscamos, es obvio que estamos negando la parte más importante de la vida. La vida es dolor, gozo, belleza, fealdad, amor, y cuando la comprendemos en su totalidad, en todos sus niveles, esa comprensión crea su propia técnica. Pero lo contrario es falso. La técnica jamás puede producir la comprensión creadora. La educación actual es un completo fracaso porque le da demasiada importancia a la técnica. Al subrayar la técnica, destruimos al hombre. Cultivar la capacidad y la eficiencia sin la comprensión de la vida, sin tener una percepción completa de cómo funciona el pensamiento y el deseo, solo logrará aumentar nuestra crueldad, que es lo que engendra las guerras y pone en peligro nuestra seguridad física. El desarrollo exclusivo de la técnica ha producido científicos, matemáticos, constructores de puentes, conquistadores del espacio, pero ¿comprenden ellos acaso el proceso total de la vida? ¿Puede algún especialista sentir la vida como un todo? Sí, solo cuando dejen de ser especialistas. El progreso tecnológico resuelve ciertas clases de problemas en un nivel determinado, pero también introduce problemas más amplios y profundos. Vivir en un solo nivel sin tener en cuenta el proceso total de vida es atraer la miseria y la destrucción. La mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo es tener una comprensión integral de la vida que lo ponga en condiciones de resolver satisfactoriamente sus crecientes complejidades. El conocimiento técnico, aunque necesario, no resolverá en modo alguno nuestras tensiones y conflictos psicológicos internos, y es por haber adquirido conocimientos técnicos sin comprender el proceso total de la vida que la tecnología se ha convertido en un instrumento para nuestra propia destrucción. El hombre que sabe desintegrar el átomo pero no tiene amor en su corazón se convierte en un monstruo. Elijamos una vocación de acuerdo con nuestras capacidades, pero el hecho de seguir una vocación
nos librará de conflictos y confusiones. Al parecer necesitamos de preparación técnica, pero una vez graduados de ingenieros, médicos o contables, entonces ¿qué es la práctica de una profesión, la plenitud de la vida? Aparentemente sí, aparentemente así es para muchos de nosotros. Nuestras profesiones pueden mantenernos ocupados la mayor parte de nuestra existencia, pero las mismas cosas que producimos y que nos fascinan causan nuestra destrucción y nuestra miseria. Nuestras actitudes y nuestros valores hacen de las cosas y de las ocupaciones instrumentos de envidia, amargura y odio. Si la comprensión de nosotros sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación nos lleva a la frustración con sus inevitables evasiones a través de toda clase de actividades perjudiciales. La técnica sin la verdadera comprensión conduce a la enemistad y a la crueldad, las cuales tratamos de enmascarar con frases agradables al oído. ¿De qué vale recalcar la técnica y convertirse en seres eficientes si el resultado es la mutua destrucción? Nuestro progreso técnico es fantástico, pero solo ha logrado aumentar nuestro poder para destruirnos unos a los otros. Y hay hambre y miseria en todas las regiones de la tierra. No somos felices ni tenemos paz. Cuando la función de ejercer una profesión es de máxima importancia, la vida se hace aburrida y oscura, convirtiéndose en una rutina mecánica de la cual huimos por medio de toda clase de distracciones. La acumulación de hechos y el desarrollo de la capacidad intelectual, a lo cual llamamos educación, nos ha privado de la plenitud de la vida y de la acción integradas. Es porque no entendemos el proceso total de la vida que nos aferramos tanto a la capacidad y a la eficiencia, que de esta manera asumen avasalladora importancia. Pero el todo no puede comprenderse si solo estudiamos una parte. El todo solo puede comprenderse mediante la acción y la vivencia. Otro factor que nos induce a cultivar la técnica es que ella nos da un sentido de seguridad, no solo económica, sino también psicológica. Es tranquilizador saber que somos capaces y eficientes, saber que podemos tocar el piano o construir una casa nos da una sensación de vitalidad, de agresiva independencia, pero destacar la capacidad por el deseo de seguridad psicológica es negar la plenitud de la vida. Jamás puede preverse el contenido de la vida. Debe vivirse renovadamente a cada instante, pero le tememos a lo desconocido y por esto establecemos para nuestro beneficio zonas de seguridad psicológica en forma de sistemas, técnicas y creencias. Mientras busquemos la seguridad interna, el proceso total de la vida no puede comprenderse. La verdadera educación, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica, debe realizar algo de mayor importancia. Debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir el proceso integral de la vida. En esta vivencia, la que colocará la capacidad y la técnica en su verdadero lugar,
Si alguien tiene algo que decir, el acto de decirlo crea su propio estilo. Pero aprender un estilo sin la vivencia interna solo conduce a la superficialidad. En todas partes del mundo, los ingenieros diseñan febrilmente nuevas máquinas que no necesitan ser manipuladas por el hombre. En una vida gobernada casi completamente por la máquina, ¿en qué se ha de convertir el ser humano? Tendremos cada vez más tiempo ocioso sin saber emplearlo con cordura y procuraremos escapar de la ociosidad adquiriendo más conocimientos, buscando diversiones enervantes o forjando nuevos ideales. Creo que se ha escrito muchos volúmenes sobre los ideales educativos. Sin embargo, estamos en mayor confusión que nunca. No existe método alguno por medio del cual se pueda educar a un niño para que sea libre e íntegro. Mientras nos preocupamos por los principios, los ideales y los métodos, no ayudamos al individuo a liberarse de sus actividades egocéntricas con todos sus temores y conflictos. Los ideales y los planes para una perfecta utopía jamás nos traerán el cambio radical del corazón que es esencial. Si hemos de poner fin a la guerra y a la destrucción universal, los ideales no pueden cambiar nuestros valores actuales, solo pueden cambiarse mediante una educación genuina que ha de fomentar la comprensión de lo que es. Cuando trabajamos unidos por la realización de un ideal para el futuro, formamos a los individuos de acuerdo con nuestra concepción de ese futuro. No nos preocupamos en absoluto por los seres humanos, sino por la idea que tenemos de lo que los individuos deben ser. Lo que debe ser resulta mucho más importante para nosotros que lo que es, o sea, el individuo con sus complejidades. Si comenzamos por comprender al individuo directamente en vez de verlo a través de nuestra visión de lo que debe ser, entonces sí nos interesamos en ver lo que es. Entonces ya no deseamos transformar al individuo en otra cosa, sino ayudarlo a comprenderse a sí mismo. Y en esto no hay provecho ni motivo personal. Si nos mantenemos totalmente atentos a lo que es, lo comprenderemos y nos llevaremos libre de ello, pero para estar atentos a lo que somos, tenemos que dejar de luchar por algo que no somos. Entonces ya no deseamos transformar al individuo en otra cosa, sino ayudarlo a comprenderse a sí mismo. Y en esto no hay provecho ni motivo personal. Si nos mantenemos totalmente atentos a lo que es, lo comprenderemos y nos veremos libre de ello, pero para estar atentos a lo que somos, tenemos que dejar de luchar por algo que no somos. Los ideales no tienen lugar en la educación porque impiden la comprensión del presente. No hay duda de que podemos prestar atención a lo que es, solo cuando dejamos de huir hacia el futuro. Mirar al futuro, luchar por un ideal, indicar pereza mental y deseo de evitar el presente. No es la búsqueda de una utopía teórica concebida previamente la negación de la libertad e integridad del individuo. Cuando uno sigue un ideal, una norma, cuando uno tiene ya una fórmula de lo que debe ser,
no está viviendo una vida muy superficial y automática. Lo que necesitamos no son ideales ni individuos con mentes mecanizadas, sino seres humanos integrales que sean inteligentes y libres. Forjarse el modelo de lo que debe ser una sociedad perfecta es motivo de luchas y derramamientos de sangre por lo que debe ser, mientras ignoramos lo que es. Si los seres humanos fuesen entes mecánicos o máquinas automáticas, se podría predecir su futuro y se podría además trazar planes para una utopía perfecta. Entonces podríamos hacer meticulosamente el plan de una sociedad futura y trabajar para lograr su realización. Pero los seres humanos no son máquinas destinadas a trabajar según un modelo determinado. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante en el próximo título.